Imaginen tenerlo todo: fortuna, poder, una mansión inmensa que brilla como un diamante, y sin embargo, ser el habitante más pobre de su propio hogar. A veces, el éxito nos ciega ante las verdades más simples que ocurren bajo nuestro propio techo. Esta es la historia de cómo un hombre descubrió que su inmensa riqueza no podía comprar lo único que realmente importaba, y de cómo el silencio de una casa perfecta gritaba una verdad que él se negaba a escuchar. Si te gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros posteamos videos todos los días, y den like en el video en el caso de que les guste esta historia, y dejen en los comentarios contando de dónde son y a qué horas nos escuchan. Un magnate regresa a su residencia antes de lo habitual. Abre la puerta principal y se detiene en seco. Desde el jardín de la imponente propiedad llega un sonido que no debería existir en su mundo de silencio meticulosamente ordenado. Voces infantiles, entonando el cumpleaños feliz. Camina hasta el gran ventanal y se queda paralizado. Allí, en el jardín, sus 3 hijos trillizos de 8 años, Hugo, Bruno y Daniel, forman un círculo, vestidos con pijamas idénticos. En el centro está Elisa, la empleada doméstica, todavía con su uniforme celeste, y sobre una mesa de plástico reposa un pequeño pastel de la tienda de la esquina. Una vela encendida ilumina rostros llenos de una devoción que él jamás ha visto dirigida hacia sí mismo. Los niños gritan, animados para que pida un deseo, para que sople con fuerza. Los ojos les brillan de pura alegría. Roberto Castillo observa a través del cristal. Una barrera invisible lo separa de aquella felicidad genuina. Ve a sus hijos entregándole a otra persona el amor que por derecho debería pertenecerle. Siente algo que no logra nombrar con precisión: envidia, culpa. La escena es la prueba viva de su fracaso como padre. Un espectáculo de calor humano sucediendo en el jardín de la casa más fría que jamás ha conocido. La historia de cómo un empresario descubrió que sus hijos amaban más a la empleada que a él, y lo que pasó después te va a dejar sin aliento. Comenta desde dónde estás viendo, y si aún no te has suscrito, suscríbete. Agarra las palomitas que la historia comienza ahora. Antes de la noche de la vela solitaria, los días en la mansión Castillo se regían por una coreografía de silencios y ausencias programadas. El sol se alzaba sobre la arquitectura impecable, arrojando líneas de luz geométrica sobre suelos de mármol que nunca conocían el desorden. Pero la luz no traía consigo el bullicio de una familia despertando, sino la confirmación de un vacío. Roberto Castillo ya se había marchado. Su presencia en la casa era un fantasma retrospectivo. Una taza de café vacía junto al fregadero, el olor a una colonia importada que se desvanecía en el aire acondicionado central. Para sus hijos, el día no comenzaba con un «buenos días, papá», sino con la constatación silenciosa de que, una vez más, se había ido antes de que sus ojos se abrieran. Era la primera lección del día. El corporativo esperaba, y la empresa siempre era más importante que el amanecer en su propio hogar. El silencio no era paz, sino una ausencia calculada, una ecuación matemática de la que se había restado el ruido de la vida. En ese vacío programado, la primera presencia humana que los niños encontraban era la de Elisa. Ella entraba en sus habitaciones no como una sirvienta, sino como una marea suave, silenciosa que traía consigo el orden del día. Abría las cortinas con un gesto delicado, dejando que la luz entrara sin brusquedad. Y su voz era siempre un susurro, una melodía discreta que no pretendía romper la quietud, sino habitarla con calidez. Les ayudaba a vestirse, a anudar los cordones de sus zapatos y sus manos, aunque siempre en movimiento, transmitían una calma que los anclaba a la realidad.
Los trillizos, Hugo, Bruno y Daniel, rara vez hablaban mucho por la mañana. Se limitaban a observarla, a seguir sus movimientos, con una atención que bordeaba la adoración. En el mundo de cristal de su padre, donde todo era funcional y frío, el simple acto de Elisa, ajustándoles el cuello de la camisa, era el único gesto de afecto físico que recibirían hasta su regreso por la noche. El desayuno era el ritual más desolador de todos. Se sentaban en 3 sillas idénticas ante una mesa de comedor de madera noble maciza, una pieza de diseño pensada para albergar a 20 comensales, que ahora solo servía para magnificar su soledad. Elisa les servía el jugo, los cereales, las tostadas, moviéndose con una eficiencia que la hacía casi invisible, tal como su puesto requería. Pero los niños la veían la forma en que sus ojos se detenían un segundo más de lo necesario en cada uno de ellos. Una rápida inspección para asegurarse de que todo estaba bien. Se comunicaban en un lenguaje secreto de miradas y pequeños asentimientos. A veces, Hugo pateaba suavemente la silla de Bruno bajo la mesa, no por malicia, sino para recordarle al otro que no estaba solo. Eran una pequeña isla de 3 en un océano de opulencia vacía. Y Elisa era el faro silencioso que les aseguraba que la orilla, de alguna manera, seguía existiendo. Para Elisa Méndez, cada día era un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja de la invisibilidad. Había aprendido a moverse por aquella casa como un espíritu, a anticipar necesidades antes de que fueran expresadas, a limpiar las huellas de la vida sin dejar ninguna propia. Era un mecanismo de supervivencia perfeccionado por años de servicio y por una vida que le había enseñado a poner a los demás primero. En su interior cargaba con el peso constante de la enfermedad de su hermano Paco, una preocupación sorda que era el motor de cada uno de sus sacrificios, ese cansancio perpetuo que se acumulaba en las ojeras, que el maquillaje apenas disimulaba, era invisible para Roberto. Para él, ella era simplemente una función, una pieza eficiente en el engranaje de su vida perfectamente organizada. Nunca se preguntó qué había detrás de su profesionalismo, qué sueños se posponían o qué miedos la mantenían despierta por la noche. Ser invisible era su trabajo y lo hacía dolorosamente bien. Las tardes eran un espejo de las mañanas. Los niños regresaban del colegio a una casa silenciosa, depositando sus mochilas en un recibidor que parecía una galería de arte. No había un padre esperando para preguntarles por su día. En su lugar estaba Elisa, que siempre aparecía con un vaso de leche y una pregunta suave: ¿qué tal la escuela? Y entonces el dique de contención infantil se rompía. Se agolpaban a su alrededor en la cocina, el único espacio de la casa que parecía tener algo de vida, y le contaban todo. Le hablaban del gol que Hugo había marcado, del dibujo que Bruno había hecho, del nuevo amigo de Daniel, y Elisa escuchaba. Escuchaba con una atención total, asintiendo, sonriendo, haciendo las preguntas adecuadas. No era parte de su contrato, no estaba en su lista de tareas, pero para esos niños hambrientos de atención, esa escucha era el alimento más nutritivo que recibían en todo el día. Un acto de generosidad que llenaba un vacío del tamaño de un padre. Los indicios del problema estaban por todas partes. Eran como pequeñas grietas en la fachada perfecta de la mansión, invisibles solo para quien no quería ver. El más evidente eran los dibujos que los niños pegaban con cinta adhesiva en la puerta de la nevera. Un acto de rebeldía doméstica en una cocina de diseño. En casi todos ellos, la familia que dibujaban no era la que dictaba la sangre. Estaban ellos 3 cogidos de la mano, sonriendo con trazos de crayones de colores, y a su lado siempre una figura femenina con el pelo recogido y un delantal a la que escribían debajo Elisa. La figura paterna, cuando aparecía, era un monigote pequeño y distante,
a menudo dibujado cerca de un auto deportivo o un edificio de oficinas, separado del núcleo familiar. Esos dibujos eran más que un pasatiempo infantil. Eran un diagnóstico, un mapa emocional que mostraba con una claridad brutal quién era el verdadero centro de su universo. Eran cartas a un padre que nunca se detenía a leerlas. La noche era el momento más difícil, cuando la oscuridad envolvía la casa y los ruidos del día se extinguían. Los miedos infantiles emergían de las sombras. Roberto ni siquiera sabía que sus hijos tenían pesadillas. Suponía que dormían plácidamente en sus lujosas camas, protegidos por los muros de su fortaleza. Pero era Elisa quien oía los sollozos ahogados a través del monitor de bebés, que ella misma había insistido en mantener activo. Era ella quien se levantaba de su propia cama en las dependencias del servicio y acudía a la habitación de Daniel, que soñaba que se caía en un pozo sin fondo, o a la de Bruno, que temía a los monstruos del armario. Se sentaba al borde de la cama, les acariciaba el pelo y les susurraba historias tranquilizadoras hasta que sus respiraciones se calmaban y el sueño regresaba. Les ofrecía un refugio en la noche, un ancla en la oscuridad, desempeñando un papel que le correspondía a un padre que dormía a pocos metros de distancia, ajeno a las pequeñas batallas que sus hijos libraban cada noche. La llegada de Roberto Castillo era siempre tardía, un evento que ocurría en un mundo que ya se había rendido al sueño. La puerta se abría y se cerraba con un clic casi inaudible. Se quitaba los zapatos, dejaba su maletín de cuero en el suelo y recorría su casa como un vigilante nocturno. A veces se asomaba a las habitaciones de sus hijos. Desde el umbral los observaba dormir, sus pequeños cuerpos acurrucados bajo los edredones de alta costura. Para él, esa imagen era la prueba de su éxito. Estaban seguros, cómodos, provistos de todo. No veía los rastros de lágrimas secas en sus mejillas, ni la tensión que aún quedaba en sus pequeños puños. Veía la paz que su dinero había comprado, sin comprender que era una paz frágil, una tregua mantenida, no por su fortuna, sino por la bondad de una mujer a la que apenas dirigía la palabra. Su amor era un acto de supervisión, una auditoría nocturna de sus bienes más preciados. Y al final de su larguísima jornada, mucho después de que la casa estuviera en completo silencio, Elisa se retiraba. Cruzaba el jardín perfectamente iluminado hacia las dependencias del personal, un pequeño anexo funcional que era su único espacio privado. Allí se quitaba el uniforme que representaba su invisibilidad y se convertía de nuevo en Elisa Méndez, la hermana, la mujer que llevaba el mundo sobre sus hombros. Se sentaba en su cama y miraba una foto de Paco, su hermano pequeño. Su sonrisa frágil era a la vez su mayor fuente de fuerza y su herida más profunda. El agotamiento que sentía no era solo físico, era un cansancio del alma. El desgaste de dar un amor que no le correspondía, de llenar un vacío que no había creado, de cuidar de los hijos de un hombre rico, mientras el miedo por su propia familia la consumía por dentro. Se dormía cada noche preguntándose cuánto tiempo más podría sostener dos mundos a la vez. Así transcurría la vida en la mansión Castillo, un ecosistema de contrastes brutales. Un lugar donde los juguetes más caros del mundo no podían sustituir un abrazo y donde las paredes de vidrio y acero aislaban no del peligro exterior, sino del calor humano. El lujo era la superficie, el barniz que cubría una profunda grieta de abandono emocional. Los niños, con su instinto infalible, habían encontrado una fuente de luz en la única persona que se había detenido a verlos de verdad. Pero era una solución precaria, un equilibrio sostenido por el sacrificio silencioso de una mujer que también se estaba rompiendo por dentro. La tristeza en los ojos de los trillizos era una bomba de relojería silenciosa, esperando el catalizador adecuado para estallar.
Y ese catalizador llegaría en la forma más inesperada. Un pequeño pastel casero y una vela torcida encendida en 1900. La oscuridad de un salón demasiado grande y demasiado vacío. Tras la noche de la vela solitaria, un cambio sutil pero innegable se instaló en la atmósfera glacial de la mansión. Roberto, por primera vez, intentaba estar presente. Llegaba a casa un poco antes, forzaba conversaciones sobre el colegio durante la cena, pero sus intentos eran torpes, como los de un hombre que intenta hablar un idioma olvidado. Los niños respondían con monosílabos, sus ojos buscando instintivamente a Elisa, al otro lado de la habitación. Era a ella a quien le contaban los secretos del día en susurros apresurados mientras recogía los platos. Era su mano la que buscaban bajo la mesa. Roberto observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y una punzada de algo parecido a los celos. Se daba cuenta de que no bastaba con estar físicamente en la habitación. Había que habitar el espacio emocional, y ese espacio, durante años de ausencia, había sido colonizado por completo. Elisa se había convertido en él. Sol y sus hijos eran tres pequeños planetas que orbitaban a su alrededor, mientras que él era un cuerpo celeste distante, frío y apenas visible. El vínculo se profundizó en los pequeños rituales que ellos mismos crearon lejos de la mirada de su padre. Una tarde, mientras una tormenta azotaba los enormes ventanales del salón, Bruno, el más callado y artístico de los tres, se acurrucó junto a Elisa en un sofá. Con voz temblorosa, le confesó que el sonido de los truenos le recordaba a la noche en 1900, que su madre se había puesto enferma por última vez. Era un miedo que nunca había verbalizado, un secreto guardado en lo más profundo de su pequeño corazón. Elisa no dijo nada, simplemente lo rodeó con sus brazos y se quedó allí absorbiendo su temblor, ofreciéndole un refugio de silencio y calor. No le ofreció soluciones baratas ni frases hechas. Le ofreció el ancla de su presencia, un gesto que valía más que todas las promesas de seguridad que el dinero de su padre podía comprar. En ese abrazo, Bruno no solo encontró consuelo, sino que depositó en ella una confianza absoluta, el tipo de confianza que un hijo reserva para la persona que sabe que nunca le dejará caer. Pero esa intimidad creciente no pasó desapercibida. Las paredes de la mansión, aunque silenciosas, tenían oídos. Otros miembros del personal, acostumbrados a la estricta jerarquía y a la distancia profesional, comenzaron a observar. Una mañana, mientras Elisa ayudaba a Hugo a atarse los cordones en el recibidor, el conductor de Roberto, un hombre mayor y de pocas palabras, comentó en voz baja a otro empleado: «Parece más la madre que la niñera». No lo dijo con malicia, sino con la simpleza de una observación factual. Pero la frase flotó en el aire cargada de significado. Era un recordatorio de que Elisa estaba cruzando una línea invisible, una frontera social que separaba el afecto del servicio. Para ellos, su dedicación era una anomalía, una desviación de la norma que de alguna manera amenazaba el orden establecido. Esos murmullos, esos intercambios de miradas, fueron las primeras grietas en el santuario que había construido con los niños, un aviso de que el mundo exterior y sus reglas implacables estaban empezando a filtrarse. Al mismo tiempo, el mundo de Elisa fuera de la mansión comenzaba a desmoronarse con una crueldad silenciosa. Una llamada de su tía a media tarde fue suficiente para helarle la sangre. La voz al otro lado de la línea era un presagio de malas noticias. Paco había tenido una recaída. Los médicos hablaban de un nuevo tratamiento experimental, caro e incierto. Colgó el teléfono y se apoyó contra la pared fría de la despensa, el único lugar donde podía estar sola un instante. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. Cada risa de los niños que llegaba desde el jardín, cada sonido de vida y normalidad se sentía como una traición.
¿Cómo podía ella estar allí cuidando de los hijos sanos y privilegiados de otro hombre, mientras su propio hermano se debilitaba lejos de ella? La culpa, esa vieja compañera, la atenazó con una fuerza renovada. El amor que sentía por Hugo, Bruno y Daniel de repente se sintió como un peso insoportable, un lujo emocional que su vida precaria ya no le permitía sostener. Los niños, con su radar emocional infalible, percibieron el cambio en ella de inmediato. Elisa seguía siendo eficiente, seguía cumpliendo con sus tareas, pero la luz en sus ojos se había atenuado. Su sonrisa no llegaba a sus mejillas y sus abrazos se sentían un poco más cortos, como si una parte de ella se hubiera marchado. Empezaron a aferrarse a ella con una desesperación silenciosa. Daniel insistía en que ella, y solo ella, podía leerle el cuento de buenas noches, llegando a esconder el libro hasta que Elisa aparecía. Hugo, el más impulsivo, se plantaba delante de la puerta cuando ella terminaba su turno, bloqueándole el paso con su pequeño cuerpo en un acto de rebeldía inútil. «¿Por qué te tienes que ir?», le preguntaba, y en su pregunta no había un capricho infantil, sino un miedo ancestral a la pérdida, el eco del abandono que ya conocían demasiado bien. Se estaban aferrando a su única ancla en un mar de incertidumbre, sin saber que el ancla misma estaba a punto de ser arrancada por la tormenta. Roberto, cada vez más atento, no tardó en notar esta nueva dinámica de apego casi febril. Le incomodaba. No entendía la naturaleza de esa dependencia y en su mente pragmática empezó a verlo como un desequilibrio que debía ser corregido. Un sábado, en un intento de reafirmar su papel, organizó una excursión sorpresa a un parque de atracciones de última generación. «Será un día de chicos, solo nosotros 4», anunció con un entusiasmo forzado. La reacción de sus hijos fue una daga directa a su corazón. «¿Puede venir Elisa?», preguntó Bruno con una inocencia que desarmaba cualquier argumento. Roberto sintió una oleada de frustración. Había comprado las entradas más caras, había reservado el mejor restaurante, pero todo su poder adquisitivo era inútil frente a la simple pregunta de un niño. Se dio cuenta de que no estaba compitiendo contra una empleada, sino contra un sentimiento genuino, un lazo que él mismo había permitido que se formara en el vacío de su ausencia. Y esa constatación era más dolorosa que cualquier fracaso empresarial. La presión externa aumentó durante una cena de negocios que Roberto organizó en la mansión. Su hermana Patricia, una mujer pragmática y algo fría, observó desde la distancia cómo Daniel corría hacia Elisa para enseñarle un dibujo en lugar de a su propio padre. Más tarde, mientras tomaban una copa en la terraza, se lo comentó con una franqueza hiriente. «Roberto, esos niños están demasiado apegados a esa chica. No es sano. La gente podría empezar a hablar. ¿Qué clase de padre necesita que una empleada críe a sus hijos?». Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para herir su orgullo y su sentido del control. La crítica no venía de un extraño, sino de su propia familia, validando sus peores temores. El antagonista ya no era una idea abstracta, sino una voz concreta que le recordaba las expectativas de su círculo social. Un hombre como él debía tenerlo todo bajo control, especialmente a su propia familia. La presencia de Elisa y el amor que inspiraba se estaba convirtiendo en un símbolo público de su fracaso personal. Lejos de todas esas tensiones, en la soledad de su pequeña habitación, Elisa tomó una decisión que le desgarró el alma. Con manos temblorosas, marcó el número de una agencia de empleo que le había ofrecido un puesto en una residencia de ancianos al otro lado de la ciudad. El trabajo era más duro, el sueldo era inferior y el viaje era de casi 2 horas, pero tenía una ventaja crucial. El horario nocturno le permitiría pasar los días en el hospital con Paco. Mientras escuchaba las condiciones por teléfono, miraba por la ventana hacia la casa principal,
donde las luces de las habitaciones de los niños brillaban en la oscuridad. Cada palabra que decía para aceptar el puesto se sentía como una traición. Estaba eligiendo el deber por encima del afecto, la sangre por encima del corazón. Estaba renunciando al único lugar donde se había sentido visible, al amor de 3 niños que la necesitaban, para cumplir con una promesa silenciosa que le había hecho a su madre en su lecho de muerte. Los días que siguieron a esa llamada fueron una tortura silenciosa. Elisa se movía por la casa como un fantasma, su cuerpo presente, pero su espíritu ya en otra parte. Los niños lo notaron de inmediato. Dejaron de intentar hacerla reír y en su lugar la observaban con una preocupación solemne, como si supieran que algo se estaba rompiendo. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación de Bruno, el niño se sentó a su lado y sin mirarla le preguntó con una voz apenas audible: «Elisa, ¿te vas a ir como mamá?». La pregunta, tan simple y tan brutalmente directa, la dejó sin aire. No pudo responder. Cualquier mentira se le habría atascado en la garganta y la verdad era demasiado cruel para pronunciarla. Se limitó a negar con la cabeza, un gesto débil y poco convincente que no engañó a nadie. El niño simplemente asintió, como si confirmara su peor sospecha, y el silencio que quedó entre ellos fue más pesado y doloroso que cualquier grito. La tensión alcanzó su punto álgido esa misma noche. Roberto, presionado por el comentario de Patricia y su propia incapacidad para conectar con sus hijos, decidió que era hora de imponer orden. Abordó a Elisa en el pasillo justo cuando ella se preparaba para irse. Su tono no era acusador, sino frío y corporativo, el mismo que usaría para reestructurar un departamento en su empresa. «Elisa», comenzó, «he notado que los niños dependen mucho de ti. Aprecio tu dedicación, pero a partir de ahora creo que sería apropiado mantener una distancia más profesional. Hay límites que no deben cruzarse». No la estaba despidiendo, la estaba degradando, la estaba reduciendo de nuevo a una función, a una pieza del engranaje. Le estaba pidiendo que apagara la única fuente de calor en aquella casa. Para Elisa, esas palabras, sumadas al peso de la enfermedad de Paco y a la decisión que ya había tomado, fueron la gota que colmó el vaso. Fue un acto de crueldad involuntaria que selló su destino. Esa noche, en su habitación, Elisa ya no lloró. El dolor se había transformado en una resolución fría y tranquila. Sacó una hoja de papel de un cajón y un bolígrafo. Se sentó en su pequeña mesa, la misma donde miraba la foto de su hermano cada noche. La luz de la lámpara proyectaba una larga sombra de su figura encorvada sobre la pared. No dudó. La primera frase fue la más difícil, pero una vez escrita, las demás fluyeron con la triste facilidad de lo inevitable. «Estimado señor Castillo, por la presente le comunico mi renuncia». No dio explicaciones, no mencionó a su hermano, no habló del amor que sentía por los niños. Su carta era tan profesional, tan distante y tan formal como él le había pedido que fuera. Cada palabra era un pequeño paso que la alejaba de la mansión, de las risas de los trillizos, del único hogar que su corazón había conocido en mucho tiempo. Dobló el papel con precisión, lo metió en un sobre y lo dejó sobre la mesa. La bomba de relojería estaba preparada, esperando a que amaneciera para empezar la cuenta atrás. La mañana siguiente, a la petición de Roberto de mantener una distancia profesional, el aire en la mansión era denso, cargado de una electricidad silenciosa. Elisa se movía con su eficiencia habitual, pero había una finalidad en sus gestos, una despedida implícita en cada plato que colocaba y en cada cama que hacía. Fue en el silencio de su estudio, bajo la luz fría de una lámpara de escritorio, donde Roberto la encontró. Una única hoja de papel blanco
doblada con una pulcritud casi dolorosa, reposaba sobre la madera oscura de su escritorio. No era un informe ni una factura, era una ausencia anunciada. Al tomarla, el papel se sintió extrañamente pesado en su mano, como si contuviera no solo palabras, sino el peso de una decisión irrevocable. La caligrafía era clara, firme, sin un solo rastro de duda, y mientras leía la escueta y formal frase de renuncia, un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la mansión comenzó a subirle por la espalda, instalándose en el centro de su pecho. Era una declaración de guerra en el lenguaje de la sumisión. Su primera reacción no fue de tristeza, sino de una furia helada, la indignación del hombre acostumbrado a que el mundo se pliegue a sus directrices. Renunciar después de que él le hubiera indicado amablemente los límites, lo interpretó como un acto de desafío, una insubordinación inaceptable. Su mente, entrenada para resolver problemas con lógica y capital, clasificó la situación de inmediato. Era una negociación. Ella quería más dinero, más beneficios. Era la única explicación lógica que su universo era capaz de procesar. El afecto de sus hijos, la devoción que le profesaban, todo eso era simplemente una palanca de negociación, una ventaja que ella estaba utilizando con una astucia que él, a su pesar, casi podía respetar desde un punto de vista estratégico. Se levantó con la carta en la mano, como si fuera una prueba en un juicio, y se dirigió a buscarla, no como un padre preocupado, sino como un director ejecutivo a punto de aplastar una rebelión en sus filas antes de que se extendiera. La encontró en la cocina, limpiando la encimera de granito con movimientos metódicos. La luz de la mañana se reflejaba en la superficie pulida, creando un brillo casi clínico. «Elisa», dijo, y su voz cortó el silencio. Ella se giró lentamente, su rostro una máscara de calma que no lograba ocultar el agotamiento en sus ojos. Él no perdió el tiempo en preámbulos. Dejó la carta sobre la encimera, entre ellos, como una frontera que acababa de ser trazada. «He visto esto», dijo. Su tono era el de un hombre que discute en términos de un contrato. «Supongo que tenemos que hablar de cifras. Dime cuánto quieres». No era una pregunta, era una orden, un desafío. Estaba tan seguro de su diagnóstico, tan convencido del poder omnipotente de su dinero, que ni siquiera se le ocurrió que la respuesta pudiera estar en un plano completamente diferente, uno al que sus millones no tenían acceso. Estaba intentando comprar un corazón con una chequera, y la colisión de esos dos mundos era inminente y devastadora. El silencio que siguió a su oferta fue más elocuente que cualquier palabra. Elisa lo miró, y por un instante, Roberto vio algo en sus ojos que no supo interpretar. No era codicia ni triunfo. Era una profunda y abrumadora lástima, una lástima dirigida hacia él. Para Elisa, la oferta era la confirmación final de su invisibilidad. Incluso en ese momento crucial, él no la veía. No veía a la mujer que temblaba de miedo por su hermano Paco, ni a la que se había roto el corazón al escribir esa carta. Solo veía a una empleada, una variable en su ecuación doméstica que podía ser ajustada con la cantidad correcta de ceros. Esa incomprensión fue lo que solidificó su decisión, transformando su dolor en una fuerza tranquila y decidida. El amor por los niños tiraba de ella en una dirección, pero el deber hacia su hermano y ahora un repentino y feroz instinto de proteger su propia dignidad la empujaban con una fuerza aún mayor en la dirección opuesta. «No es por el dinero, señor Castillo», respondió ella, y su voz, aunque baja, resonó en la cocina con una autoridad que él nunca le había oído. El rechazo fue tan simple, tan directo, que desmanteló por completo la estrategia de Roberto. Se quedó sin palabras, un fenómeno raro en su vida. El dinero siempre había sido la respuesta. Si no era la respuesta,
Entonces, él no entendía la pregunta. Observó su rostro buscando una señal de engaño, una fisura en su compostura, pero no encontró nada, solo una tristeza tranquila y una determinación inquebrantable. Dinámica de poder en la habitación se invirtió en ese instante. Él, el millonario, el dueño de todo lo que la vista alcanzaba, de repente era el que no tenía nada que ofrecer. Ella, la empleada con su futuro pendiendo de un hilo, era la que tenía todo el control, porque su decisión se basaba en algo que él no podía comprar: el amor y el deber. Los niños, que habían entrado en la cocina buscando el desayuno, se detuvieron en seco en el umbral, sintiendo la tensión como un cambio en la presión atmosférica. Vieron la carta sobre la encimera, la rigidez en la postura de su padre y, lo más alarmante de todo, el brillo de lágrimas contenidas en los ojos de Elisa. Bruno, el más sensible, dio un paso adelante. «¿Qué pasa?», preguntó, su vocecita cortando la tensión adulta. «Elisa, ¿estás triste?». La pregunta infantil, tan pura y directa, fue como una luz que iluminaba la escena, exponiendo la crueldad de la situación. Roberto se sintió expuesto, juzgado por la mirada inocente de su propio hijo. Estaba llevando a cabo una transacción de recursos humanos, pero para sus hijos estaba presenciando cómo el pilar de su mundo se tambaleaba. La presión moral se intensificó. Ya no era solo un asunto entre él y su empleada, sino una crisis familiar que se desarrollaba ante los ojos de sus víctimas más vulnerables. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros posteamos videos todos los días. Y den like en el video, en el caso de que les guste esta historia, y dejen en los comentarios contando de dónde son y a qué horas nos escuchan. Fue en ese preciso momento de caos emocional cuando el teléfono de Roberto vibró en su bolsillo con la insistencia de una alarma de incendios. El nombre en la pantalla era el de su director de operaciones. Una crisis, una fusión multimillonaria, estaba a punto de colapsar en el mercado asiático. Su mente se dividió en dos de forma violenta. Por un lado, el instinto de años de trabajo lo impulsaba a contestar, a dar órdenes, a salvar el imperio. Por otro, la escena que tenía delante, Elisa al borde del llanto, sus hijos mirándola con pánico, exigía una atención que no sabía cómo dar. El antagonista, esa fuerza impersonal del éxito y la exigencia corporativa, estaba llamando a su puerta en el peor momento posible, obligándolo a elegir. ¿Qué incendio apagaría primero? ¿El que amenazaba con quemar su fortuna o el que ya estaba consumiendo el corazón de su propia casa? Atrapado en el fuego cruzado de sus propias prioridades, Roberto cometió el error que siempre cometía. Eligió el trabajo. Se apartó, contestó al teléfono con un «dime» brusco y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, hablando en un torrente de jerga financiera, de control de daños y de estrategias de mercado. Mientras su voz llenaba el espacio con la urgencia del mundo exterior, sus ojos no podían dejar de ver la escena que se desarrollaba en silencio. Vio a Elisa arrodillarse, ignorando su presencia para hablar con los niños en susurros. Vio cómo Hugo se aferraba a su brazo con una desesperación que le retorció el estómago. Estaba intentando gestionar dos crisis a la vez y se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que estaba fracasando estrepitosamente en ambas. Su poder era una ilusión en su propio hogar. Era un espectador impotente de una catástrofe que él mismo había provocado. En los días siguientes, una guerra fría se instaló en la mansión. Elisa seguía cumpliendo con su preaviso, moviéndose por la casa con una dignidad herida que era casi insoportable de presenciar. Comenzó el doloroso proceso de desapego, el acto de retirar su corazón de un lugar al que ya no pertenecía.
Doblaba la ropa de los niños y su tacto era más ligero, como si temiera dejar una huella. Leía sus cuentos por la noche, pero su voz sonaba distante, como un eco que ya se estaba desvaneciendo. Los niños, sintiendo el abandono inminente, reaccionaron con la única arma que tenían, el amor desesperado. Dejaban dibujos debajo de su almohada con un único mensaje escrito con trazos torpes: no te vayas. Escondían sus zapatos con la esperanza de que no pudiera marcharse. Eran pequeños actos de sabotaje emocional, gritos silenciosos en un hogar que se había vuelto sordo a sus necesidades. La presión sobre Roberto se volvió asfixiante. Las llamadas de la oficina no cesaban, exigiéndole viajes, reuniones, decisiones que afectarían a miles de personas. Pero al volver a casa se encontraba con un tipo de crisis para la que no tenía manual de instrucciones. Una noche encontró a Daniel llorando en su cama, abrazado a un suéter de Elisa que había cogido de la cesta de la ropa para lavar. «Huele a ella», sollozó el niño. «No quiero que se vaya el olor». Esa imagen, la de su hijo aferrado al aroma de una empleada, como si fuera el último vestigio de seguridad en el mundo, fue la grieta final en el muro de negación de Roberto. Se dio cuenta de que no. Se trataba de un simple apego. Se trataba de supervivencia. Elisa no era un lujo ni un problema que se pudiera resolver. Era el sistema de soporte vital de sus hijos, y él estaba a punto de desconectarlo sin tener ni idea de cómo reemplazarlo. El punto de inflexión llegó en la última tarde de Elisa. Roberto la observó desde la puerta del salón mientras ella jugaba un juego de mesa con los 3 niños en el suelo. Reían, pero era una risa frágil, teñida de la tristeza de la despedida. Y en ese momento, Roberto finalmente lo entendió. Su fracaso no era no haber ofrecido suficiente dinero. Su fracaso era no haber estado allí en el suelo jugando con ellos. Su fracaso era haber subcontratado el amor, haber delegado la paternidad, haber permitido que una extraña construyera el hogar que él debería haber edificado. La crisis de su empresa palideció en comparación con la bancarrota emocional que tenía delante. El dinero podía reconstruir un imperio, pero no podía recuperar el tiempo perdido, ni sanar el corazón de un niño que se sentía, por segunda vez en su corta vida, abandonado. Con esa epifanía aplastante, la rabia de Roberto se disolvió, dejando solo un vacío de desesperación y una pregunta urgente. Tenía que haber algo más. El dinero no era la razón. Lo sabía ahora con una certeza absoluta. Había una pieza que faltaba en el rompecabezas, una verdad que ella no le había contado. Esperó a que los niños subieran a sus habitaciones y la abordó de nuevo en el pasillo. Ahora, despojado de su arrogancia de empresario, su voz ya no era la de un jefe, sino la de un hombre perdido. Se paró frente a ella bloqueando su camino y la miró directamente a los ojos, buscando, suplicando. «Elisa, por favor», dijo, y el uso de esa palabra, por favor, fue una rendición total. «Esto no es por lo que te dije, no es por el dinero. Hay algo más, ¿verdad? Hay algo que no me estás contando. Necesito saber la verdad». La pregunta de Roberto quedó suspendida en el aire denso del pasillo, una ofrenda de vulnerabilidad de un hombre que nunca había ofrecido nada que no fuera material. Para Elisa, aquella súplica era a la vez una tentación y un insulto. Una parte de ella, la parte agotada y asustada, gritaba por dentro que se lo contara todo, que le arrojara a los pies la verdad sobre su hermano, las facturas médicas, el miedo que la corroía por las noches. Podría usar su dolor como una llave, una que sin duda abriría la puerta de la compasión de aquel hombre y con ella la de sus vastos recursos. Pero otra parte, la que había sido forjada en una vida de dignidad silenciosa, se rebeló. Su sufrimiento no era una moneda de cambio. Su lealtad familiar no era un activo que pudiera negociar.
Miró los ojos de Roberto, que por primera vez no la veían como a una empleada, sino como a un enigma, y luego desvió la mirada hacia los rostros de los niños, que observaban la escena con una comprensión infantil que era más afilada que cualquier juicio adulto. En ese cruce de miradas, supo lo que tenía que hacer. La decisión se solidificó en su interior, fría y pesada como una piedra. No le daría la satisfacción de entenderla. No le permitiría entrar en el santuario de su dolor para luego resolverlo con una llamada telefónica o una transferencia bancaria como si fuera otro problema corporativo. Hacerlo sería traicionar no solo a su hermano, sino a sí misma. Sería validar la creencia de Roberto de que todo y todos tenían un precio. Su silencio, su negativa a explicarse, era el último acto de soberanía que le quedaba. Era su forma de decir: hay mundos de dolor y deber que tu dinero no puede tocar y mi mundo es uno de ellos. Se iría, sí, pero se iría entera, con su dignidad intacta, aunque su corazón se estuviera partiendo en 1000 pedazos. Aquella elección no era un acto de orgullo ciego, sino la más pura forma de autoprotección. Se estaba negando a ser una víctima a la que rescatar para poder seguir siendo la luchadora que su hermano Paco necesitaba que fuera. Respiró hondo, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, y levantó la vista para enfrentarse a Roberto. Su voz, cuando habló, fue sorprendentemente firme, desprovista de la súplica que él esperaba. «No hay nada más que contar, señor Castillo», dijo, y cada palabra era una puerta que se cerraba. «Agradezco su preocupación, pero mi decisión está tomada. Es un asunto personal». La frase «asunto personal» fue una muralla de acero. Era una fórmula educada para decir: «Esto no es de tu incumbencia». No había ira en su tono, ni resentimiento, solo una finalidad desoladora. La calma que sigue a una batalla interna que ya se ha perdido y ganado al mismo tiempo. Al negarle la verdad, lo estaba dejando fuera, relegándolo de nuevo a su papel de simple empleador. Estaba reafirmando los límites que él mismo le había exigido que mantuviera, pero ahora los usaba para protegerse a ella, no a él. Era un jaque mate emocional del que Roberto no tenía escapatoria. La respuesta lo golpeó con la fuerza de un portazo en la cara. Roberto se quedó inmóvil, procesando el rechazo absoluto. No solo había rechazado su dinero, ahora rechazaba su intento de conexión, su oferta de ayuda. La frustración y la impotencia lo invadieron. Durante toda su vida había creído que la información era poder, que entender un problema era el primer paso para solucionarlo. Pero Elisa le estaba negando incluso eso. Se sintió desarmado, ridículo. El gran Roberto Castillo, el titán de la industria, reducido a un espectador confuso en el pasillo de su propia casa. Por un momento, la rabia amenazó con volver, pero se disipó tan rápido como llegó, reemplazada por un vacío desconcertante. Se dio cuenta de que no tenía ningún poder aquí. Había llegado al límite de su influencia, y más allá solo había un territorio desconocido de emociones y lealtades que no sabía cómo navegar. Ella había tomado su decisión, una decisión que no incluía ni su ayuda ni su comprensión. En el instante en que las palabras de Elisa sellaron su partida, el frágil autocontrol de los niños se hizo añicos. Fue como si una señal silenciosa hubiera pasado entre ellos. Daniel, el más pequeño, fue el primero en moverse. Se lanzó hacia adelante y se abrazó a las piernas de Elisa con la fuerza de un náufrago aferrándose a una balsa. «No, Elisa, no», sollozó, su cara enterrada en la tela de su uniforme. Inmediatamente Hugo y Bruno lo siguieron, rodeándola, aferrándose a sus brazos, a sus manos, a cualquier parte de ella que pudieran alcanzar. No, eran súplicas, eran anclas humanas, un intento desesperado y puramente instintivo de impedir que la marea se la llevara.
Sus llantos no eran los de un capricho infantil, sino el sonido puro del pánico, el terror de un segundo abandono que revivía la herida aún abierta de la pérdida de su madre. La escena era un cuadro desgarrador de amor y desesperación, una acusación viviente contra el hombre que los observaba, paralizado. Para Elisa, aquel asalto de afecto fue la tortura más exquisita. Cada lágrima que mojaba su ropa era como un ácido que le quemaba la piel. Su resolución, tan firme un segundo antes, se tambaleó. Quería arrodillarse, abrazarlos a los tres y prometerles que nunca se iría, mentirles para detener su dolor. Pero sabía que una promesa vacía sería una crueldad aún mayor. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó el acto más difícil de su vida: desentrañar sus pequeños cuerpos del suyo. Con manos temblorosas, despegó los dedos de Daniel de su pierna. Luego apartó suavemente mano de Hugo de su brazo. Cada contacto era una despedida. Se agachó hasta quedar a su altura, sus propios ojos inundados de lágrimas que se negaba a derramar. «Tienen que ser buenos», susurró, su voz rota, «y cuidarse mucho el uno al otro siempre». No era un consuelo, era un testamento, la transferencia de una responsabilidad que ya no podía asumir. Se levantó sintiendo el tirón físico de sus miradas como si fueran cuerdas. Darles la espalda fue como caminar contra un viento huracanado. Cada fibra de su ser le gritaba que se quedara, que se diera. Pero la imagen del rostro de su hermano Paco, pálido en la cama de un hospital, era un imán más poderoso. Ese era su deber, su primera y más sagrada promesa. Al elegirlo a él, estaba sacrificando esta felicidad prestada, este amor que había florecido en el jardín de otro. Caminó por el pasillo sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía se derrumbaría. No corrió. Avanzó con la lentitud deliberada de alguien que camina hacia una ejecución, consciente de que cada paso la alejaba de la única luz que había encontrado en mucho tiempo. Era el sonido de la soledad que regresaba, el eco de sus propios pasos, llevándola de vuelta a un mundo donde solo existían el deber y la preocupación. Roberto se quedó petrificado en medio del pasillo, una estatua de impotencia en medio de la tormenta emocional de sus hijos. El sonido de sus sollozos llenaba el silencio que Elisa había dejado tras de sí. Un eco agudo y acusador que rebotaba en las paredes de mármol. Por primera vez en su vida no tenía ni una sola respuesta. No podía ofrecerles un juguete nuevo ni prometerles un viaje. El dolor que sentían era real, profundo y completamente inmune a cualquier solución que él pudiera comprar. Vio sus tres pequeños cuerpos acurrucados en el suelo, formando un círculo de miseria compartida, y se sintió como el hombre más pobre del mundo. Tenía un imperio a su nombre, pero en ese momento no era capaz ni de consolar a sus propios hijos. La ausencia de Elisa ya era una presencia física, un agujero negro en el centro de su hogar que lo absorbía todo. Lentamente, como si sus miembros pesaran 1 tonelada, se arrodilló. No para abrazarlos, aún no sabía cómo, sino simplemente para estar a su nivel, para entrar en su círculo de dolor. Extendió una mano torpe y la posó sobre el hombro tembloroso de Bruno. Pero el niño se encogió, un gesto instintivo que fue para Roberto más doloroso que cualquier golpe. Se quedó con la mano suspendida en el aire, en el espacio vacío entre él y sus hijos. La había perdido. Elisa se había ido, y con ella se había llevado el lenguaje secreto que conectaba a esta familia, dejándolo a él solo, un extranjero con un vocabulario inútil. El punto de no retorno había sido cruzado. La batalla no era por recuperarla a ella, se dio cuenta con una claridad aterradora. La verdadera batalla, la que estaba a punto de comenzar, era por recuperar a sus hijos de un abismo de tristeza en el que él mismo los había arrojado, y no tenía ni la menor idea de por dónde empezar.
Tras la marcha de Elisa, la mansión Castillo se sumió en un silencio que ya no era de paz, sino de luto. Los trillizos, antes una fuente de energía contenida, se apagaron. Dejaron de jugar. La comida se quedaba intacta en sus platos de diseño. Por la noche, sus sollozos eran ecos fantasmales que se filtraban por debajo de las puertas, acusaciones silenciosas que Roberto no podía ignorar. Intentó compensar su ausencia con la torpeza de hombre que ha olvidado el lenguaje del afecto. Les compró el videojuego más avanzado, les prometió un viaje a cualquier parte del mundo, pero sus ofertas eran como intentar apagar un incendio con billetes. Sus hijos no querían cosas, querían a Elisa. Una noche, al encontrar a Hugo dormido en el suelo junto a la puerta de entrada, como un perro fiel esperando el regreso de su dueño, Roberto sintió el peso de su fracaso aplastarlo. La desesperación fría y absoluta se apoderó de él. No se trataba de un problema de personal. Era una hemorragia en el corazón de su familia, y sabía con una certeza aterradora que si no encontraba la verdadera razón de su partida, sus hijos se desangrarían emocionalmente ante sus ojos. Movido por esa desesperación cruda, Roberto hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a lo desconocido. Recurrió a sus recursos, pero esta vez su objetivo no era una empresa rival, sino el alma de una mujer a la que apenas conocía. Contactó a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que solía utilizar para auditorías corporativas. La petición, sin embargo, era extrañamente íntima. «No quiero trapos sucios», le dijo por teléfono. Su voz sonaba extraña incluso para él mismo. «Quiero entender, quiero saber qué le pasa, por qué se ha ido. Necesito saber a qué se enfrenta». Se sentía como un profanador, violando la privacidad de la única persona que había mostrado verdadera bondad a sus hijos. Cada informe que llegaba a su correo electrónico era una pequeña punzada de culpa. Los datos eran escuetos y tristes. Una dirección en un barrio obrero, la ausencia de un cónyuge o hijos, y una única y recurrente mención a un hermano menor, Paco Méndez, con un historial de visitas frecuentes al hospital público local. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero formaban una imagen de lucha y soledad que a Roberto le costaba comprender. La impaciencia lo devoró. No podía esperar a tener el informe completo. Los rostros pálidos y tristes de sus hijos eran un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Una tarde abandonó una reunión crucial en su despacho, dejando a sus socios atónitos, y condujo él mismo hasta la dirección que el investigador le había proporcionado. El contraste entre su coche de lujo y las fachadas desgastadas del barrio era obsceno. Vio a Elisa saliendo del portal, más delgada y pálida de lo que la recordaba, con unas ojeras que hablaban de noches en vela. Llevaba una pequeña bolsa de viaje, como si estuviera huyendo de algo. Él se bajó del coche. Su traje de miles de dólares parecía un disfraz ridículo en aquella calle. Se acercó a ella y, al verlo, los ojos de Elisa se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo. «Señor Castillo», susurró. Él la interrumpió, su voz despojada de toda autoridad, rota por una urgencia que no podía disimular. «Elisa, por favor, necesito hablar contigo. Necesito que me digas la verdad». Ella intentó esquivarlo, aferrándose a su dignidad. «Ya se lo dije. Es un asunto personal». Pero Roberto, por primera vez, no aceptó un no por respuesta. Se interpuso en su camino, su cuerpo bloqueando la acera, sus manos ligeramente levantadas en un gesto de rendición. «No, no es solo personal cuando mis hijos lloran tu nombre cada noche», suplicó, y el sonido de su propia voz tan vulnerable lo sorprendió. «Sé que no es por el dinero. Lo veo en tus ojos. Hay algo más, algo que te está destrozando. Déjame ayudarte. No por mí, sino por ellos. Por favor, Elisa, dime qué está pasando». La visión de aquel hombre poderoso,
el titán de las finanzas, reducido a una figura suplicante en medio de una calle anónima, fue la última grieta en la muralla de Elisa. Su fachada de control, construida con tanto esfuerzo, se desmoronó. La tensión abandonó sus hombros en una exhalación temblorosa y sus ojos, hasta entonces secos y desafiantes, se llenaron de lágrimas. La verdad, demasiado pesada para seguir cargándola sola, pugnaba por salir. El silencio se rompió, no sino con con el palabras. sonido de su primer sollozo contenido, y entonces se lo contó todo. Apoyada contra la pared fría de un edificio que no era el suyo, las palabras brotaron como un torrente largamente reprimido. Le habló de Paco, su hermano pequeño, el centro de su universo. Le describió la enfermedad crónica que lo había acompañado desde niño, una sombra que se había vuelto más oscura en los últimos meses. Le habló de las facturas médicas que se apilaban en su mesita de noche como una torre de deudas imposibles, del nuevo tratamiento experimental que era su única esperanza, pero cuyo costo era astronómico. Confesó su miedo más profundo, el terror a despertarse un día y que él ya no estuviera, el pánico de ser la única responsable de su supervivencia. Mientras hablaba, Roberto no veía a una empleada quejándose de sus problemas. Veía el retrato de un amor incondicional, de un sacrificio silencioso y heroico. Comprendió que mientras él construía un imperio de cifras, ella sostenía un mundo de vida y muerte con sus propias manos, en silencio, entre las paredes de su casa. En el clímax de su confesión, un taxi negro se detuvo bruscamente a pocos metros de ellos. La puerta trasera se abrió y de ella salieron corriendo Hugo, Bruno y Daniel. Roberto se giró atónito. Su conductor, a quien había ordenado seguirle a distancia, bajó la ventanilla con un gesto de disculpa. «Señor, se negaron a quedarse. Decían que tenía que encontrarla». Los niños no se detuvieron con su padre. Corrieron directamente hacia Elisa, como si fuera un imán, y se aferraron a ella, sus pequeños cuerpos buscando el refugio familiar de su abrazo. No hicieron preguntas, simplemente se quedaron allí sintiendo las vibraciones de su llanto, ofreciendo el consuelo mudo de su presencia. La llegada de los niños en ese preciso instante no fue una interrupción, fue el catalizador final, la pieza que uniría todas las verdades dolorosas que flotaban en el aire de aquella calle gris. Eran el jurado y el testigo de 1900. Aquella confesión a corazón abierto. Fue Bruno, el más callado de los tres, quien rompió el hechizo. Levantó la vista de su refugio en el brazo de Elisa y miró a su padre. Sus ojos infantiles, de una claridad devastadora, lo analizaron todo. Las lágrimas de Elisa, la angustia en el rostro de Roberto, la atmósfera de crisis. Tiró suavemente de la manga de la chaqueta de su padre para captar su atención. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio con el peso de una sentencia. «Papá», dijo sin rastro de acusación, solo con la lógica pura de un niño. «Elisa tiene que cuidar a su hermano. Está enfermo». Hizo una pausa, sus ojos buscando los de su padre, y entonces pronunció las palabras que demolerían el último muro de la negación de Roberto. «Igual que tú, tenías que cuidar de mamá cuando estaba enferma». La frase, tan simple y tan brutalmente precisa, golpeó a Roberto con la fuerza de un recuerdo físico, dejándolo sin aire. Esa comparación inocente fue una explosión nuclear en el alma de Roberto. El pasado y el presente colisionaron con una violencia insoportable. Se vio a sí mismo en el hospital años atrás, sintiéndose impotente y asustado ante la enfermedad de su esposa. Recordó cómo había huido de ese dolor, refugiándose en el trabajo, en las largas horas, en las reuniones interminables, convenciéndose a sí mismo de que proveer era lo mismo que estar presente. Y ahora veía a Elisa enfrentándose a un miedo similar, pero a diferencia de él, ella no huía, ella se sacrificaba. Estaba dispuesta a renunciar a todo por su hermano.
La frase de su hijo no era una simple observación. Era un espejo que le devolvía el reflejo de todas sus ausencias, de todas sus cobardías. La culpa latente que había enterrado bajo capas de éxito y control emergió, arrasándolo todo. Miró a Elisa, no como una empleada, sino como la mujer que había demostrado el tipo de amor y lealtad que él había sido incapaz de dar. Su mundo se hizo añicos. De las ruinas de esa revelación no nació la desesperación, sino una claridad feroz, una necesidad de actuar que trascendía cualquier lógica empresarial. Esto ya no era sobre retener a una empleada o calmar a sus hijos, era sobre redención, era sobre demostrarse a sí mismo y a ellos que podía ser el hombre que su hijo creía que había sido. Sacó su teléfono móvil. Sus dedos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. Marcó un número de su agenda, el contacto personal del director del hospital más prestigioso del país. Cuando el hombre contestó, la voz de Roberto era irreconocible, no había rastro del director ejecutivo autoritario. Era la voz de un hombre pidiendo ayuda con una humildad que nunca antes había conocido. Javier, soy Roberto Castillo. Necesito un favor. El favor más importante de mi vida. Se trata del hermano de una amiga, Paco Méndez. La palabra amiga flotó en el aire, redibujando el mapa de sus relaciones, un reconocimiento público de que Elisa era mucho más que la función que desempeñaba. Tras colgar el teléfono, con la promesa de una cama en la mejor unidad del hospital y una consulta con los mejores especialistas, se volvió hacia Elisa. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, incrédula, mientras los niños seguían aferrados a ella, ahora no con miedo, sino con una expectación silenciosa. Roberto se arrodilló lentamente hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella y los de sus hijos, entrando por fin en su círculo. «Se acabó, Elisa», dijo, su voz ronca por la emoción. «Ya no estás sola en esto. Paco tendrá el mejor tratamiento, los mejores médicos. Yo me encargo de todo». Hizo una pausa, su mirada viajando de ella a sus hijos y de vuelta. «Y tú no te vas a ninguna parte. Tu lugar es con nosotros, pero ya no como mi empleada». Tomó una de sus manos entre las suyas, un gesto que habría sido impensable 24 horas antes. «Te quedas como parte de esta familia, la parte que nos mantuvo vivos mientras yo estaba ciego. Te necesitamos». No era una oferta de trabajo. Era una declaración de amor, el primer ladrillo de un hogar que por fin empezaba a construir. Las semanas que siguieron a la revelación en aquella calle gris se convirtieron en un torbellino de acción impulsada por una nueva y desesperada forma de amor. Roberto movilizó su mundo con la misma eficiencia implacable que antes dedicaba a las fusiones corporativas. Pero esta vez, el objetivo no era el beneficio, sino la vida. Paco Méndez fue trasladado en una ambulancia privada a la suite de un hospital que parecía más un hotel de 5 estrellas, donde un equipo de los mejores especialistas del país ya estudiaba su caso. Elisa, liberada por primera vez del peso solitario de la preocupación, pasaba los días a su lado sosteniendo su mano, viéndole recibir un cuidado que siempre había creído fuera de su alcance. Roberto no solo pagaba las facturas, aparecía. Se sentaba con ella en la sala de espera, trayéndole café, escuchando los informes médicos con una atención que nunca había dedicado a nada que no fueran cifras, y en esos silencios compartidos en los pasillos estériles de un hospital, se forjó un nuevo tipo de respeto, una alianza nacida no de la conveniencia, sino de una crisis humana compartida. Los niños, por su parte, entendían lo que pasaba a su manera. Hacían dibujos para Paco, para que se cure pronto, y esperaban cada noche el regreso de Elisa, no con el pánico del abandono, sino con la paciencia de quien sabe que su familia se está recomponiendo. La
transformación de Roberto no se limitó a su generosidad financiera, fue una demolición y reconstrucción de su vida entera. Su agenda, antes un muro infranqueable de reuniones y viajes, se llenó de nuevas prioridades inamovibles. Cena con los chicos, ayudar a Bruno con el proyecto de ciencias, leerle un cuento a Daniel. Sus socios y empleados observaban con asombro cómo el titán de la industria cancelaba conferencias internacionales para asistir a un partido de fútbol escolar. Al principio, sus intentos de paternidad eran torpes, casi cómicos. No sabía qué decir, cómo jugar, cómo consolar, pero perseveró. Soportó los silencios incómodos y las miradas de extrañeza de sus propios hijos, aprendiendo a base de ensayo y error. Poco a poco los niños empezaron a responder. Un día Hugo le explicó las reglas de un videojuego sin que él se lo pidiera. Otro día, Bruno le mostró un dibujo y esperó su opinión. Eran victorias pequeñas, casi imperceptibles, pero para Roberto cada una de ellas valía más que cualquier acuerdo multimillonario. Estaba aprendiendo que ser padre no era un título, sino un verbo, una acción constante que requería, por encima de todo, la simple y revolucionaria decisión de estar presente. El punto de inflexión simbólico llegó un mes después, en el cumpleaños de Elisa. Esta vez no hubo un pastel improvisado en la penumbra. Roberto, con la ayuda entusiasta de los niños como cómplices, organizó una fiesta en el jardín trasero de la mansión. No era un evento ostentoso para impresionar, sino una celebración íntima y cálida. Había globos, una barbacoa que Roberto intentó manejar torpemente y un pastel de verdad con 33 velas brillantes. Invitó a la tía de Elisa y a algunos de sus amigos, que llegaron con una mezcla de timidez y asombro a aquel lugar que parecía de otro mundo. Cuando los niños, junto a un Roberto visiblemente emocionado, le cantaron el cumpleaños feliz, Elisa ya no sintió vergüenza, sino una abrumadora sensación de pertenencia. Al soplar las velas, su deseo ya no era una súplica desesperada por la supervivencia de su hermano, que ahora mejoraba día a día, sino un agradecimiento silencioso por la bondad inesperada que había encontrado en el lugar más improbable. Por primera vez en su vida no se sentía invisible. Era vista, celebrada y, sobre todo, querida. Pasaron los meses y la mansión Castillo se transformó. El silencio de museo fue reemplazado por el eco de las risas, el sonido de carreras por los pasillos y el desorden ocasional de juguetes abandonados en el salón. Las paredes de cristal y acero, antes diseñadas para aislar, ahora parecían enmarcar escenas de una vida familiar vibrante y caótica. Una tarde de otoño, la imagen era un testamento de ese cambio. Roberto ya no estaba en su estudio, sino tirado en la alfombra del salón, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas, intentando sin éxito construir un castillo de bloques que sus hijos derribaban entre carcajadas. Ya no era el director ejecutivo supervisando a sus herederos, sino simplemente un padre jugando en el suelo, redescubriendo una alegría pura que creía perdida para siempre. El aire de la casa había cambiado. Ya no olía a productos de limpieza caros y a soledad, sino a galletas recién horneadas y a la calidez desordenada de un hogar que por fin estaba siendo habitado. Elisa entró en el salón, no con una bandeja en las manos, sino con una taza de té para ella misma. Se detuvo un momento en el umbral, observando la escena. Ya no llevaba uniforme. Su contrato había sido reescrito, pero la nueva descripción de su puesto era algo que no cabía en un papel. Era la administradora del hogar, la confidente de los niños, la amiga de Roberto, el pilar sobre el que se sostenía aquella nueva y frágil paz. Su hermano, aunque aún en tratamiento, estaba fuera de peligro, y la sombra del miedo que la había acompañado durante años se había disipado, dejando espacio para una serenidad que nunca había conocido.
Ya no era una superviviente que luchaba en silencio, sino una mujer entera con un futuro que se abría ante ella. Su presencia en aquella casa ya no era una necesidad económica, sino una elección hecha cada día, basada en el afecto y el respeto mutuo. Se sentó en el sofá, no como una empleada tomando un descanso, sino como parte del cuadro familiar. Roberto levantó la vista del castillo derrumbado y sus ojos se encontraron con los de ella. No necesitaron palabras. En esa mirada compartida había un universo de entendimiento, el recuerdo del dolor pasado, la gratitud por el presente y la promesa silenciosa de un futuro construido juntos. Era una mirada de complicidad, el reconocimiento de que ambos se habían salvado mutuamente de diferentes tipos de pobreza. La mujer que había sido invisible se había convertido en el corazón visible de la familia. Y el hombre, que lo tenía todo pero no sentía nada, había aprendido que la única riqueza que de verdad importaba era la que no se podía contar. En el cálido desorden de aquel salón, rodeados por las risas de los niños, habían encontrado la definición más simple y profunda de la palabra hogar.